Nacional Río Turbio, las cosas que nos unen. Bueno, para ver qué es lo que está ocurriendo o cómo ve la provincia, en este caso estamos en comunicación con el vicepresidente del Consejo Provincial de Educación, con Ismael Enrique. Ismael Paulino de Nacional Río Turbio, buen día, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Paulino? Un saludo para ustedes en Chile y toda la comunidad de la cuenca. Bueno, Ismael, de paro en el día de hoy, también en la jornada ayer y hoy de ADOSAC, que en ese paro uno de los reclamos es sentarse al diálogo, pero ustedes habían convocado. Así es. Nosotros el día martes recepcionamos la nota de la entidad sindical ADOSAC solicitando la mesa paritaria porque ya había concluido el periodo en el cual estaban bajo la conciliación obligatoria, ¿no? Que no había sido oportunamente acatada por este sindicato. Inmediatamente que recepcionamos esta solicitud, enviamos como Consejo de Educación al Ministerio de Trabajo, ¿sí?, la solicitud de convocatoria de paritaria para el día miércoles 7 de septiembre, el próximo miércoles. Mientras esto ocurría y eran notificados los sindicatos, tanto AMET como ADOSAC, porque están convocados juntos, sesionaba el Congreso de ADOSAC y sacaron un paro de 48 horas para el día de ayer y el día de hoy. Bueno, este es el estado de situación. Nosotros convocamos digamos, para el 1 de agosto habíamos convocado una paritaria y la respuesta fue un paro, el 1 y el 2. Después estábamos en conciliación obligatoria, llamamos a una reunión de conciliación, donde la conciliación no estaba acatada, por supuesto, y inmediatamente después de esa reunión se publica el paro nuevamente de 48 horas, que fue alrededor del 10-11 de agosto, por ahí. Digo esto y relato esta secuencia de hechos porque me parece que nosotros estamos, como Ejecutivo, estamos convencidos que el camino para resolver estas situaciones, el conflicto cualquiera sea, es el diálogo, sentarnos a dialogar y a negociar como corresponde en el ámbito de la paritaria, que es el instrumento legal para eso, pero lo que recibimos del lado de la entidad sindical ADOSAC permanentemente son medidas de fuerza extrema, que son los paros. Entonces quiero dejar claro esto: nosotros como Ejecutivo tenemos la intención real y concreta de poder resolver el conflicto y mejorar mejorar el salario concretamente a la medida de las posibilidades de los docentes, con algunas propuestas que nosotros podemos formular, pero del otro lado lo único que recibimos es convocatoria a paro, y entonces nos preguntamos si realmente hay, con estas acciones que tiene el sindicato, que son claramente quizás de otra índole. Nosotros lo que estamos pensando es que, bueno, cuáles son las otras intenciones que subyacen en estas tomas de decisiones cuando permanentemente nosotros estamos convocándolos a dialogar. Lo mismo nos ocurrió en el ámbito de la conciliación obligatoria. La conciliación obligatoria la dicta el Ministerio de Trabajo y es una oportunidad para sentarse a dialogar. Porque cuando se rompe la posibilidad de diálogo, en este caso porque interpusieron el mismo día de la paritaria un paro, el Ministerio de Trabajo llama a la conciliación obligatoria y lo que está haciendo es obligando a las partes a sentarse a dialogar. Pero la ADOSAC, al rechazarla, está diciendo: no, yo no me siento, por lo tanto no voy a dialogar con ustedes. Esta es la situación en que estamos ahora. Esperemos que el día miércoles 7 el sindicato pueda sentarse en esta mesa paritaria, pueda, en el marco de la racionalidad que corresponde, podamos dialogar, puedan escuchar, puedan hacerse eco de alguna propuesta, y bueno, esto es lo que nosotros estamos pretendiendo hoy por hoy, digamos, ¿no? Yo, Ismael, veo la dureza de ADOSAC en uno de los ítems del planteo que dicen 120.000 pesos a lo que, bueno, se denomina como sueldo testigo, que esto sería en Río Gallegos. Uh-huh. Y entonces hay como una inflexibilidad, o sea, no, si no es eso, digo porque los dos paros planteados están de esa manera. Yo lo he reporteado al secretario general y he dicho que eso es casi como inflexible, o 120.000 o 120.000 en el testigo. Entonces mucho margen para negociar, digamos,
no sé, no da muchas oportunidades. Sí, generalmente se hacen planteos muy radicalizados de este tipo, en el cual a nosotros nos dejan un margen muy estrecho a veces para poder dialogar. Lo que creo que me parece que es importante también que la docencia sepa, ustedes que son comunicadores, que toda la comunidad sepa que nosotros tenemos porcentualmente tramados como los ingresos de los distintos trabajadores. Acá estamos hablando de un docente, ¿sí? 220.000 pesos para un docente que recién se inicia y que tiene un solo cargo, ¿sí? Y que no tiene carga familiar, que no tiene ningún tipo de antigüedad, digamos que tiene el sueldo inicial básico, ¿sí? Ahora, podemos hacer acá varias lecturas y podemos hacer varios planteos al respecto. Primero, que esta situación alcanza a un porcentaje determinado de los docentes de la provincia, no es la generalidad, ¿sí? Porque se suelen hacer generalizaciones con rapidez y no es generalizado esto. Esto por un lado, que alcanza un porcentaje determinado de la provincia los docentes que tienen un menor ingreso, ¿sí? Y después tenemos tramos según la antigüedad, según la zona, según los cargos, etcétera, etcétera, según la carga horaria, según la cantidad de cargos que se ostenten, tenemos una evolución salarial que va mucho más allá de 200, 250, 300.000 pesos. Ahora, el planteo que también nosotros podemos hacer es el siguiente. Si la idea es que nadie gane menos de 120.000 pesos, bueno, negociemos a ver de qué manera podemos subir el piso, podemos subir el salario a aquellos que menos ingresos tienen, ¿sí? Y el que tiene un mayor ingreso puede esperar un tiempo más aún, y en esta coyuntura que estamos viviendo, por este proceso inflacionario y demás, ver de qué manera mejoramos el salario a los que menos cobran, digamos. Si es realmente verdad esta intención de que no haya ningún docente que cobre menos de 120.000 pesos, ¿sí? Eso nosotros lo tenemos como una posibilidad para abrir una negociación también. Sabido es que la DOSAC en esta postura que tiene muy radicalizada y muy cerrada muchas veces, solo admite un aumento al básico para todo el escalafón y para los jubilados. ¿Esto qué implica? Que si yo tengo 200 para aumentar, ¿sí? Si yo lo pongo los que menos cobran abajo, probablemente el impacto del bolsillo sea importante. Claro. Ahora, si yo esos 200 los reparto en todo el escalafón e incluso en el sector pasivo, seguramente esos 200 van a impactar 2 pesos para cada uno. Digo, estas son las cuestiones que después internamente vamos a tener que discutir en la paritaria para ver si realmente esta postura de los 120 o nada, realmente la podemos traccionar desde otro lugar y negociar desde otro lugar. Porque cierto es también, y esto también hay que decirlo, que si un inicial se va a 120.000 pesos, ¿sí? Y a partir de allí se mueve en el mismo porcentual todo el escalafón, vamos a tener islas salariales con docentes que van a cobrar 500, 600.000 pesos o más. Entonces, también en el proceso de negociación y el diálogo tiene que estar racionalmente planteado esto, si realmente queremos mejorar el salario, sobre todo de aquellos que menos ganan, o vamos a seguir generando, o vamos a contribuir a generar islas salariales. Me parece que esto es bastante... Y eso va a ser complicado porque la provincia no solo es patrón en el caso de los docentes, sino en la otra parte de la administración. Y yo no digo que alguien no merezca 500.000, pero sería para todos, si no es como medio complicado. Bueno, eso me parece importantísimo esto que se está haciendo, porque el gobierno está mirando integralmente la recomposición salarial a todos los sectores de trabajadores de la provincia, ¿sí? Por lo tanto, no podemos generar islas sectoriales, digo, la docencia siendo una isla sectorial, y tampoco dentro de la docencia generar islas salariales. Entonces, en ese sentido, creo que, y también entender que hay finitud en los recursos, ¿sí? Que los recursos no son infinitos, y que el Estado, y perdón el término, no es un barril sin fondo. Claro. En términos de recursos, para poder aumentar absolutamente todo lo que se pretende en el momento que se pretende. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que es importante
y nosotros estamos convencidos que es así, que hay que recomponer el poder adquisitivo de los salarios, ¿sí? Nosotros veníamos con un poder adquisitivo salarial antes del 2015, donde con un salario determinado se podía vivir de una forma determinada. Del 2015 al 2019 sufrimos una caída estrepitosa del poder adquisitivo de los salarios. En el sector docente el recorte alcanzó el 35%, un poco más, y por supuesto que a posteriori de esto tuvimos la pandemia, un atroz endeudamiento y una guerra. Entonces es muy difícil hoy, y es complejo hoy, el camino de recomponer el poder adquisitivo de los salarios. Porque hay que, y esto lo planteo porque muchas veces también nos olvidamos de dónde venimos. Nos olvidamos de estos procesos de dónde venimos desde hace unos años atrás. El poder adquisitivo que hoy se pretende alcanzar desde una radicalización de una postura, como en el caso de la DOSAC, también hay que mirar de dónde viene esa caída salarial, del poder adquisitivo del salario, ¿sí? Donde nosotros lo que estamos advirtiendo es que, bueno, ¿por qué se plantea con tanta vehemencia hoy? Que yo creo que es necesario, no lo discuto, pero la vehemencia quizás tenga también algún otro componente que estamos, mirándolos. Porque si llamamos a diálogo y la respuesta es paro, y pretendo esto, entonces ¿dónde estamos parados? ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Y cuáles son las intencionalidades, no? De todas maneras, que es una acción que podría tomar la patronal, es decir, si siguen de paro no convoco, ustedes de todas maneras van a convocar y mantienen la convocatoria para sentarse a hablar el día 7. Sí, nosotros siempre, nosotros salvo algunas excepciones, por ejemplo, si el paro es el día de la paritaria, nosotros nunca hemos hecho una paritaria un día de paro, por ejemplo. Esto es así. Pero sí creemos que es importante poder sentarnos a dialogar porque es el único camino. Nosotros estamos convencidos de ello. Ojalá del otro lado la respuesta de ADOSAC sea exactamente lo mismo. Nosotros pudimos avanzar, por ejemplo, esto es importante también que lo comentemos, pudimos avanzar con AMET, primero en una paritaria, después en el marco de la conciliación obligatoria, que AMET sí la acató, y donde en la última reunión que tuvimos, el 22 de agosto, ¿sí?, acordamos con AMET una serie de cuestiones que hoy están percibiendo los salarios, los docentes, cobrando un 10% más, que lo logramos en esta mesa de negociación con AMET, ¿sí?, obviamente que se abona para todos, y otros ítems que tienen que ver con seguridad e higiene en cargos propios de la educación técnico-profesional, ¿sí?, y un aumento del monto de ese ítem de seguridad e higiene para quienes lo perciben, digamos. O sea que estas mejoras que hoy se están percibiendo con el salario del mes de agosto, sí fueron logradas en una mesa de negociación en el marco de una conciliación obligatoria acatada por el sindicato AMET, y pudimos avanzar en esta mejora que hoy impacta en el bolsillo de los trabajadores, por ejemplo. Entonces me parece que estas son las cosas importantes que tiene que saber la docencia, la comunidad toda, porque cuando hay voluntad de diálogo y podemos sentarnos, podemos tener un camino por ahí de solución de estos conflictos, ¿no? Ismael, el otro tema seguramente ya le llegó, porque esto es una cuestión desde ayer, hay sesión del Consejo Deliberante el 28 de noviembre, al margen de la cuestión del edificio de la escuela número 12 de 28 de noviembre, que ya ha sido explicado por Aybar, Silvana Aybar, en el día de ayer de infraestructura que estuvimos charlando. Hay una idea de declaración, yo creo que ya el intendente declaró la emergencia educativa, que conceptualmente me parece que no es una emergencia educativa, pero bueno, no importa lo que yo opino como periodista. Eso, y hoy el Consejo Deliberante, que hay una reunión, una sesión, donde pedirían una emergencia de la infraestructura de los edificios escolares de 28 de noviembre. ¿Cómo ve el Consejo Provincial esta cuestión? Lo que pasa es que si se va a generalizar de esa manera, y quizás los legisladores locales, es decir, Consejo Deliberante o quien fuere, van por ese camino, la pregunta que nos hacemos es, bueno, a ver, por un caso particular que fue, como bien dice, muy bien explicado, ¿sí?, y resuelto,
¿eso implica una emergencia educativa? Me parece que también, así como yo decía recién, qué intencionalidades hay detrás de determinadas acciones que llevan adelante, llámese sectores políticos, en este caso, o sindicatos, demás, en este caso un intendente, que otras intenciones hay, ¿no? Porque la verdad que pensar en una emergencia educativa por un hecho determinado particular ya resuelto, ¿sí?, en un colegio de una localidad, me parece un poco, no sé si el término es exagerado, pero sí me parece que es exacerbar algo que está detrás, que quizás deba explicitarse de otra manera o de otra forma, digamos. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que acá la cuestión tiene que ver con una cuestión de política partidaria explícita por ahí, porque si no, no encontramos una razón lógica para que esto pueda ocurrir. Sabido es que nosotros no estamos en emergencia educativa edilicia bajo ningún punto de vista, porque así como estuvo la subsecretaria de infraestructura ya explicando, lo ha hecho muchísimas veces. Equipos del Consejo de Educación hemos viajado en muchísimas oportunidades a la Cuenca y a 28 de noviembre en particular, y siempre resolviendo y tratando de resolver de la manera más rápida posible todos los inconvenientes, ¿sí? Pero cuando se hacen determinadas o se generan determinadas acciones a veces, no solo dentro de las instituciones, sino que fuera, bueno, uno empieza a pensar entonces qué otras cosas o qué otros componentes hay allí de índole político que subyacen este tipo de medidas, digamos, ¿no? El intendente está ofreciendo a habitantes ir a acampar a frente al Consejo Provincial de Educación en Gallego, como lo hicieron otra vez, en un problema que tenía con su propio personal de la municipalidad. Fue a acampar frente a la Casa de Gobierno de un tema que era resorte de él, arreglar con sus empleados municipales. Bueno, aquí plantea ir a acampar o llevar y hacer la protesta en Río Gallegos porque entiende que el Consejo no se hace cargo de la reparación de los edificios. Le comento lo que está pasando en este momento, ¿no? Sí. Está clarísimo, digamos, cuál es la intención entonces. Está clarísima cuál es la intención política y las acciones políticas que pretende llevar adelante, en este caso, ya que lo mencionas, al intendente, digamos. Me parece que está claro, digamos. Yo creo que, así como que el Consejo de Educación se hace cargo de la educación de la provincia integralmente, en términos no solo edilicios, sino que organizacionales, pedagógicos, académicos, etcétera, de la misma forma que el Consejo lo hace, se hace cargo permanentemente, trabaja, invierte, creo que cada uno debe hacerlo en el rol que le toca cumplir. El pueblo del 28 de noviembre lo eligió para, entiendo, gobernar el pueblo, y las escuelas, los colegios, jardines de infantes son resorte del Consejo Provincial de Educación, y no estamos desentendiéndonos del tema, sino que estamos trabajando como corresponde para resolver cada uno de los inconvenientes. O sea que claro está cuáles son las intencionalidades cuando se hacen este tipo de planteos y se pretenden determinadas acciones, ¿no? Sí, es medio raro. Periodísticamente la entrevisté a la directora de Zona Sur, a la profesora Cinarelli, y había un malestar con ella, pero cuando entrevisté a Silvana Ibar, ella estuvo reunido con concejales 28 de noviembre y con gente, y les dijo exactamente lo mismo que dijo Cinarelli. Y es más, lo dijo públicamente, está todo resuelto. Ahora, ¿por qué no le plantearon infraestructura escolar que no estaba resuelto el tema? Es raro, ¿no? Exactamente, por eso, porque digo, está clarísimo, y me parece perfecto ese planteo que hace, porque yo creo que está absolutamente claro que que la intención es otra, que por eso se hacen estas movidas, porque la intencionalidad es absolutamente otra, digamos. Entonces, en ese sentido, creo que está muy claro, porque si se explican las situaciones, se explica cómo se está trabajando, se explica cómo se está resolviendo el inconveniente puntual, en este caso del Colegio 12, se explica a la comunidad, a los concejales, etcétera, e insistimos en plantear lo contrario, está claro que la intención es otra, digamos, ¿sí? Porque además, ¿por qué escucho a una persona y por qué no escucho a la otra persona que también trabaja en el ámbito del Consejo Provincial de Educación, que tiene la misma información y que es autoridad en la zona para poder dar cuenta de lo que el Consejo trabaja, hace
y organiza. Así que insisto con esto, ¿no? Creo que todas estas cuestiones tienen que ver, lo que sí le pedimos muchas veces, sindicatos del ámbito de la política, concejales, intendentes, diputados, etc., que la verdad que la política debe hacerse quizás de otra manera y de otra forma, y no tratando de utilizar las escuelas donde están los chicos, las chicas, los niños, las niñas, para hacer política. Me parece que se puede hacer de otra manera. Seguramente, Ismael, como siempre, tan gentil para con la radio pública. Gracias por la charla. Bárbaro, no, gracias a ustedes por permitirnos informar, contarles a la comunidad, contarles a ustedes, y ustedes transmitir la información por parte del Consejo Provincial de Educación respecto a estas cuestiones, fundamentalmente en relación con este conflicto docente, y que hoy está teniendo un nuevo día de paro. Nosotros apelamos al trabajo docente, apelamos a que las familias lleven a sus hijos a las escuelas y que las escuelas estén abiertas y que los chicos estén donde tienen que estar, que es a las aulas, aprendiendo, que para eso el Estado invierte lo que invierte, el Estado provincial, no solo en salario, sino con el sostenimiento integral del sistema educativo provincial. Así que nada, esperemos que continuar trabajando, continuar haciendo que los chicos estén cada vez en mejores condiciones en las escuelas, y este es el objetivo nuestro. Ojalá en este objetivo nos acompañen algunos que por ahí se ponen en otro lugar haciendo otras cosas, ¿no? Ismael, muchas gracias y muy buena jornada. Muy bien, gracias a ustedes, saludos.